quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora. Bueno, en nuestro primer, decíamos, invitado internacional, entrando ya lo que será nuestro segundo año, ¿no, Cris? Nuestro segundo Presentamos año. aquí a nuestro querido amigo y colega. Estamos junto a Patricio Rojas Jamet, que es psicólogo y licenciado en psicología, titulado de la Universidad de Tarapacá, de Chile. ¿Cómo? Es desde allí donde nos Repetir, la está... universidad de... ¿Cómo? La universidad de Tarapacá. 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 Mira qué lindo nombre. Ujú. Tarapacá. Ha ejercido su práctica clínica como psicólogo durante 12 años en la ciudad de Arica. En paralelo, durante 10 años fue psicólogo y coordinador técnico en programas de mediana y alta complejidad en el área de justamente la prevención y la protección a la infancia, llamado CENAME, Mejor Niñez, ¿sí? Mira. Luego ha sido docente de pregrado de la carrera de psicología en la Universidad de Tarapacá, justamente desde el 2013 al 2024, y actualmente es docente en la Universidad Santo Tomás. Digamos también que es doctor en psicología por la Universidad del Salvador, aquí de Buenos Aires, Argentina, ¿no? Y su tesis, su trabajo doctoral, justamente abordó esta problemática de la suicidalidad en los adolescentes. Y fíjate vos, Cris, en relación con la resiliencia y el apego, Qué interesante ¿no? hablar de esta, ¿no? Porque uno pensaría como dos palabras que hacen, son beneficiosas, son buenas, pero cómo el apego está metido en esto también. Hoy voy a hacer una atenta escucha a todo lo que digan. Bueno, Muy interesante. bueno, Bienvenido, Patricio, sí, bienvenido. Un placer tenerte acá. bienvenido, bienvenidísimo, Patricio. Quizás incluso te tengas que venir otra vez, ¿eh? Porque el tiempo nunca nos alcanza, te digo. Será Bueno, siempre capitán. bienvenido. Puertas Muchas abiertas. gracias. Puertas abiertas. Muy bien. Bueno, Patricio, ¿cómo fue que te interesó trabajar en esta temática? Bueno, yo partí trabajando profesionalmente en el área de ¿Mm? protección a la infancia en Chile. Claro, Arica, bueno, para ubicar geográficamente, yo vivo en el extremo norte de Chile, Ajá, bien, frontera con Perú, frontera con Bolivia. ajá. bien. Y empecé a trabajar en lo que se conoce como sistema de protección a la infancia, que para decirlo en criollo sería aquellos programas que realizan atención profesional a niños que han vivido alguna forma de maltrato, Ah, Ajá. ¿sí? Ujú. Que creo que eso explica un poco mejor, ¿no? El Claro, contexto. ya claro, nos empieza a dar señales de por dónde viene la mano, Claro, ¿no? claro. Cuando hay una infancia claro, vulnerada, tal cual, tal cual. Entonces, bueno, trabajé 10 años en esa área y la verdad es que mis ganas por estudiar este tema nació particularmente desde ahí. bien. Porque con cierta frecuencia, que por supuesto uno hubiese esperado que sea menor, pero era un hecho muy frecuente, Mm, semana a semana nos íbamos enterando de casos de chicos, normalmente adolescentes, claro. que o estaban presentando alguna crisis suicida o lamentablemente tuvieron algún intento. Wow. Claro, Y, y me pareció, primero me pareció muy preocupante y claro. después empecé a percibir que en las carreras de pregrado esto tiende a ser un tema que lamentablemente no se toma mucho. Es verdad, Mirá vos. es verdad. O sea, es decir, se menciona, pero no se lo profundiza tanto. Y la verdad es que la realidad clínica nos muestra que esto es más frecuente de lo que uno piensa. Yo pensaba cuando Excelente. cursamos psicología evolutiva, niños y Mm, adolescentes, y es verdad, se lo pasa por arriba, es un tema, tal cual. pasa de soslayo, ¿no? Sí. Eso. Bueno, entonces
esa problemática que se presentaba en la práctica fue la que inicialmente me llevó a empezar a estudiar el tema. Empecé a leer muchas investigaciones que se habían hecho en el mundo y también en Ajá, Chile. Por ejemplo, en Chile, desde el año 1980 al 2003 aproximadamente, Sí, la cantidad de muertes por suicidio en personas entre 10 y 24 años se triplicó. wow. claro, Eh, y bueno, empecé a investigar un montón de cosas y me empecé a dar cuenta que este era un tema demasiado relevante claro. y poco hablado, Sí, poco Ahí te fuiste tomado en cuenta. sensibilizando, ¿no? Claro, te fuiste dando, Totalmente, claro, totalmente. Y la verdad es que siempre se le ha considerado un tema tabú y realmente lo es. claro, Es un tema tabú a pesar de su frecuencia qué increíble. que provoca mucha conmoción y creo que provoca más conmoción cuando la temática afecta a gente que está recién empezando su vida, como los adolescentes. Creo que eso conmueve un poco más. Claro, Eh, conmueve que sí, es qué como, interesante. puedo pensarlo, Patricio, como una mini negación. No, no puede ser que los chicos se estén suicidando. Una mini negación, digamos. No, creo que también acá tal tiene que cual. ver qué estoy haciendo como padre, qué hice como padre, ¿no? Para que suceda Sí, esto. También ese cuestionamiento. El otro creo que se convierte en un tema tabú por eso mismo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo los que vivimos o qué hicimos los que vivíamos con esa persona como para tener parte en esta decisión? Es muy fuerte el tema. tal cual. Y yo señalo lo del tema tabú porque que sea un tabú tan grande hace que la problemática sea un poco más difícil de abordar y eso agrava aún más las situaciones clínicas que presentan los adolescentes. Patricio, Es yo decir, pensaba, esto es como sí, hablar de la muerte. También se convierte en un Es, tema tabú. la verdad Ah, es que el trasfondo del tema es la muerte. claro, el trasfondo claro, es la por muerte. eso genera tanto rechazo, ¿no? Claro, El trasfondo del tema es la claro. muerte. Vos ves gente Y adulto si, mayor que habla con los hijos. Bueno, cuando yo no esté, quieren dejar las cosas arregladas y a veces los mismos hijos dicen, bueno, lo hablamos en otro momento. Es como Claro, escaparle al tema, ¿no? totalmente, Sí, totalmente. Bueno, entonces eso me motivó claro, a estudiar esta temática muy bien. y les confieso que, bueno, para enfatizar aún más el tema del tabú, fue difícil hacer la investigación. mira. La investigación se hacía, Por eso, la verdad, bueno, ya nos va a cómo contar. celebramos que lo hayas, perdón, que celebramos que lo hayas concretado, ¿no? Ay, sí, yo también No, lo debe haber celebro mucho pocas tesis porque doctorales. realmente fue muy complejo. Por supuesto que nunca con malas intenciones, Ujú, pero yo esta investigación que hice en la ciudad de Arica la hice en establecimientos educativos, porque una cosa muy relevante a saber es que los colegios, los establecimientos educativos, son el lugar más importante para hacer prevención del suicidio adolescente. Y no lo mirá, hace. Eso es, esa es una cosa muy importante a tener en cuenta. Entonces, si la literatura me mostraba eso, por supuesto que mi investigación tenía que ser en establecimiento educativo. en Claro, ese mismo ámbito. claro. Por supuesto, porque era el mejor lugar no solo para ir detectando los casos que, o los jóvenes que presentan cierto riesgo, que es el primer paso de la prevención. Claro, La prevención iniciará cuando nosotros podamos ejercer acciones que permitan que nosotros nos demos cuenta de cuáles son esos adolescentes que están presentando este tipo de Claro, problemática. claro. Y en ese acercamiento a los colegios, creo que nunca con mala intención, ¿eh? Pero muchos directores y directoras me dijeron que les parece grave que alguien venga a un colegio a hablar de esto y a investigar esto. qué increíble, qué Porque, increíble.
hay una mitología respecto del tema, hay mucho mito en relación a este Mm, tema, que son mitos peligrosos. Acá Y lo el, y, y, pienso, y- perdón, acá sí, lo pienso sí, también como que un colegio es una empresa y la empresa no quiere perder alumnos. Y a veces esos temas tabú pueden, ¿no? Ser temas mm, ríspidos, entonces no se tocan. Y vos venís a movilizar algo, a movilizar un temón. claro, claro. ¿eh? Y el gran mito es que si hablamos de suicidio, vamos a promover Claro, también, que esto se presente con mayor claro. frecuencia, o que el que lo venía pensando un poco, cuando le hablamos del tema, ahora lo pensará con más intensidad Mirá y con más vos. frecuencia. Claro. Es un Excelente que mito, estés hablando de esto. Excelente. es un mito muy En grave, psicología lo llamamos porque, folie de, ¿no? Locura de a dos, como claro, una cosa contagiosa también. claro, y es un mito que está muy expandido y muchas directores, directoras, de verdad, Ujú. sin malas intenciones, No, No, tenían esos claro, temores. claro. pero claro, Y basado en una emocionalidad, tal ¿no? cual, Que le generaba y le sigue generando esta irracionalidad que después reflejan en sus prácticas institucionales. O claro. sea, siguen obturando a hablar de este tema, siguen Sí, negando, tapando, minimizando. El O sí, tema sea, también es cómo llegar a que esto yo lo pueda transmitir a docentes, a los chicos mm, mismos, sin que provoque esto que decía Patricio. Yo lo vengo sí, pensando y a partir de esta charla tomo la decisión. El claro. tema es ir para Y la, atrás. y disculpa, y la verdad es que en la práctica, el hablar de estos temas con los adolescentes, al contrario de lo que se piensa, disminuye mucho el riesgo. Mira. la paradoja, Porque ¿no? es Ujú. una paradoja enorme, porque al darle al adolescente el espacio y las instancias para poder hablar de esto, el adolescente puede manejar la temática de otra forma Claro. y puede hablar de eso que no pudo hablar con nadie. Y si el de al frente no pone cara de susto ni de miedo, porque es un tema también relevante, por Claro. eso yo hablaba de la necesidad de que tenga un lugar tan importante en el pregrado, porque a los psicólogos también nos pasan cosas cuando estamos atendiendo a una persona que tiene un riesgo alto. Por eso la formación es muy relevante. Claro. Sí, 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 porque veníamos entonces, Patricio, insisto, del programa anterior, Claro, exactamente trabajando sobre la educación en emociones positivas en el sí, colegio, ¿te acuerdas, Cris? sí, Sí, claro. Este, que es justamente un espacio que puede promover, sí, propiciar, dado que ha descendido mucho. Antes, el mito, supongo, la depresión ocurre en la adultez. No, no, claro, esos programas de educación surgieron de darse cuenta, sí, de Martin Seligman, de darse cuenta de sí, que la depresión ya puede ocurrir en la adolescencia a nivel total, grave, gravísimo, ¿no? Sí, claro. total. Claro. Y Y una cosa que a mí me llamó mucho la atención, menos mal que tuve la oreja bien abierta como para escuchar eso y tomarlo en cuenta. Yo inicialmente iba a hacer esta investigación con adolescentes aproximadamente de 13, 14 años en adelante, ajá, porque lo Ajá, que la literatura nos cuenta es que sí, este fenómeno suele aparecer más o menos en esas edades. ajá, mira. Una cosa muy interesante, los directores y directoras que abrieron las puertas para que podamos hacer esta investigación, sí. lo que me señalaron era que por favor comenzara la evaluación a los 10 años. Ellos Ajá. mismos te lo pidieron. Porque sí, porque Bien, su bien. experiencia trabajando en establecimiento educativo lo que les mostraba era que la edad de aparición de lo que hoy se conoce como suicidalidad, que Ajá. integra ideación suicida, intento de suicidio y planificación suicida, ellos se daban cuenta que cada vez se presentaba en adolescentes más pequeños. Wow, mira. Más Y tomé, precozmente.
Claro, y tomé esa recomendación y efectivamente ya desde los 10 años habían una serie de casos que Ujú. según la literatura no se debería presentar tanto, Mira, pero que en la práctica nos empezamos a dar cuenta que Claro. sí está en edades más tempranas, es decir, que el fenómeno ha tenido ciertos cambios. Antes se presentaba en Mm. edades normalmente cercanas a los 15 años y Ujú. hoy tenemos una cantidad, no sé si es la más grande, tampoco la idea es alarmar, es más bien No, no, no. describir lo que uno está viendo en las sí, investigaciones. la Se tecnología ha está colaborado, presentando en ¿no? edades más precoces, más pequeñas, sí, Bueno, hoy a los Claro, dos esto es años se le da información. una tablet por a un supuesto, chico. Hoy el chico está más informado sobre todo, lo bueno y lo malo, ¿no? sí. Bueno, así que la verdad es que, como decía Sí. Martín, qué bueno que pudo llegar a puerto. Los resultados fueron muy interesantes. Y otra cosa que me parece importante, también para derribar ciertos mitos. Sigamos con eso, dale. Sí, los establecimientos que abrieron sus puertas para que nosotros podamos hacer esta investigación, Sí, después de hacer la evaluación, en 5 días hábiles, yo ya tenía todos los resultados. Sí. Entonces, las personas de los establecimientos educativos pudieron citar, claro, esto se pidió consentimiento informado, tanto a los padres como a Claro. los claro. adolescentes. Esto es una cosa muy interesante. Los adolescentes sabían de que si hay algún resultado que implique cierto riesgo, ellos sabían que nos íbamos a comunicar con sus padres. Y aún así fueron sinceros. Esa es una Mirá, cosa muy mirá, interesante muy del interesante. tema Ya lo porque creo. derriba mucho mito. El adolescente quiere ayuda y quiere apoyo. Claro, Claro. claro. Normalmente cuando se trata este tema, se lo trata desde el ocultamiento, desde la lógica de que el adolescente se hará Va a esfuerzos mentir, va a tal cual. ocultar. Claro. Y lo que ocurrió fue totalmente lo O contrario. no le digan a mi papá y a mi mamá y sin embargo, No, 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 abiertos. fue al revés. Wow, Yo, muy yo bien. le confieso que yo tenía Qué temor grande. también de Claro, eso. O sea, parte del mito también estaba en mí, ¿no? De claro, decir, bueno, en Claro. una de esas, si le decimos a los adolescentes que si aparece algún resultado de riesgo, vamos a hablar con los padres, probablemente los resultados sean distintos y la verdad es que no. mira, ¿Eso qué permitió? a ver, Que citaran a los padres de Claro. aquellos adolescentes que presentaban una situación de riesgo, se conversara con ellos, se les dieran orientaciones claras y precisas de qué es lo que había que hacer, qué es lo recomendable. ¿Cómo contener? Eso, porque eso tenía dos patitas. Primero, qué cosas como padres no debo hacer en términos Qué de mis grande. conductas y de mis actitudes. Porque siendo papá, lo normal es que te escandalices un poquito y te asustes, y eso es normal. claro, Ujú. claro. Pero la primera cosa que conversábamos muy bien con ellos es que tenemos que tomar esto como una oportunidad para ir a escuchar y ver qué le estaba pasando emocionalmente a su hijo o a su hija. Y Eh, que eso iba a permitir que esas problemáticas que hoy le afectan se puedan resolver para que Claro. él curse su adolescencia de forma más positiva y llegue de mejor forma a la vida adulta. Patricio, Entonces se te conversó con los interrumpo un padres, segundito. Todo esto, sí, porque me interesó mucho esto que dijiste, en 5 días ya tenían la investigación preparada. Todo fue sí, porque yo puedo estar diciendo algo y estoy disparando una decisión, pero si el tiempo lo achico en todo sentido, hablar con los padres, la contención, todo esto se hizo en un lapso de tiempo corto. sí. Muy Y la bien, verdad es que se hizo así de breve muy bien, porque para mí estamos trabajando con un tema que es muy relevante. claro. Yo no podía demorarme 3 meses No, en claro, decir cuáles son los resultados o algo así. Tenía Claro. que ser claro, lo más breve posible. Lógico, claro. lógico. Así Muy que bien. bueno,
2, 3 noches de madrugada tabulando datos, evaluando Claro, protocolos, pero el fin era muy grande, ¿no? Porque Claro. el gran tema claro. del suicidio en los adolescentes es la prevención. Eso es lo más relevante. Ujú. Es poder llegar a tiempo. Eso yo le conversaba a los directores y directoras. A ver, este tema, si no se aborda, va a explotar de todas formas. Claro, Nuestro deber es llegar a tiempo, Claro, claro, claro. porque Por eso, normalmente la gente se entera cuando pasó algo grave, claro. sí, ya con las consecuencias o con intentos ya por concretos, ¿no? supuesto. Sin ver el iceberg debajo, digamos, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es llegar antes de que eso ocurra. Claro, claro, Entonces se conversó con los padres que no tenían las condiciones económicas para hacer la atención con psicólogo, con psiquiatra, a través del sistema público, eso se coordinó y los jóvenes qué bien. recibieron atención Qué bien. psicológica. Hay algunos padres que nos dijeron, mire, la verdad nosotros ya sabíamos y él ya está con el psicólogo, él ya Ah, está con Mira. atención, él ya está mejor y bueno. Bueno, ustedes Eso no lo confirmó la sabían. sensibilidad de la evaluación, o sea, Claro, la claro. evaluación que se realizó Fue realmente efectiva. Qué lograba bien. pesquisar. Entonces, ¿cuál es el punto? Hay una serie de acciones que yo proyecto para el futuro, ajá, seguramente para el inicio del próximo año. Ah, Ya se realizó una evaluación preventiva, porque esto fue una evaluación preventiva. Eso permitió conversar con los papás, detectar los adolescentes que estaban en claro, riesgo y promover que se realizaran acciones de salud mental. bien, claro. Ahí El realmente próximo fue, paso, fue la oportunidad, ¿no? claro. Transformada en claro, oportunidad. el próximo paso, que es algo que yo visualizo como totalmente necesario, quizá inicialmente como un piloto, pero yo considero que esto se tiene que instalar, es que en los colegios hayan, por así decirlo, ciertas acciones que se hagan todos los años. Ujú. O sea, que la evaluación preventiva de la suicidalidad no ocurra solo cuando hay un tesista que Claro, investigó el tema, claro, claro. Claro, sino que sea algo que se haga Dentro de la anualmente. currícula, ya Y, haya talleres. claro, Claro, no, claro. y esto debería más o menos realizarse, por ejemplo, en el mes de agosto, Ah, porque el mira, mes de septiembre claro, es un mes donde esta problemática explota. mira. Hay muchas teorías. Yo les confieso que todavía no encuentro una teoría que me logre cerrar de por qué en septiembre ocurren más. ¿Cuál es ajá. la que Pero más de que te ocurren cierra? más es un hecho innegable. Patricio, ¿cuál es la que más te cierra? A ver, Mira, la que bueno, son dos las que más me a cierran. ver. Hay una que, bueno, es el inicio de la primavera, hay más Sí, sol. sí, Claro, Esto del sol es una cosa muy interesante que se estudió en los países del primer mundo que tienen poquito sol, poquitas horas de sol, ¿no? Entonces uno como latinoamericano se sorprende que países del primer mundo que tienen sistemas de salud envidiables, que tienen sistemas claro. educativos muy buenos Eso lo y charlábamos. sí, y que son países donde, por ejemplo, la gente trabaja menos horas, por lo tanto tiene más horas para tener vida familiar. Son los Claro. países donde el tema del suicidio es más grave en todo el planeta. exacto. Es una paradoja, ¿no? De que Es una decíamos, paradoja, supuestamente tenemos más comodidad, pero al final tenemos más malestar. claro. Entonces, cuando llega la primavera, aparece el sol y el sol empieza a ejercer algunos efectos en términos biológicos, porque si te agarra bien, te sube un poquito más el ánimo, Sí, pero si tú vienes muy Claro, mal, si tú vienes muy mal, se hayan dado cuenta los que están alrededor tuyo o no, la distancia que hay entre ti y los demás es mucho más grande. Yo puedo percibir de forma más clara cuán mal estoy yo y cuán bien mm, están los claro, otros, porque los otros el sol lo hizo claro. subir un poquito. La No comparación. me termina 100% de cerrar,
pero Sí. realmente es un tema muy paradójico, es muy difícil de entender. Claro, Ahora, más allá de eso, yo creo que lo importante es tomarlo desde un punto de vista práctico. claro. De que en septiembre el tema aumenta es innegable. Por Claro. lo tanto, y eso es lo que, para lo que yo estoy trabajando, las acciones preventivas deberían ser en julio y Venir agosto, antes, julio, agosto. Claro. para que cuando llegue septiembre nosotros ya hayamos pesquisado y hayamos Sí. hecho las acciones de prevención. Y Claro. para eso, Patricio, insisto que yo también estoy haciendo una investigación que implica padres, pero por otro tema, ¿no? Tal cual. Eh, Sí, sí, me acuerdo. vemos también, paradojalmente, la poca participación parental, ¿no? Entonces, hay que sensibilizar a las instituciones en este fenómeno para que desmitificar entonces, para que se animen a abordar y ser pioneros, por lo menos en Claro. esto, y decir, no, no, esto es protección, esto es preventivo, ¿no? Hay que hacer todo un trabajo, viste que el cuidado, yo lo explicaba anteriormente, tiene 4 grandes patas, ¿no? El tema del cuidado. Tiene al Estado, tiene al mercado, tiene a la comunidad y a la familia. Bueno, Ujú. todos tienen que estar, porque vos querés promover esto, pero la verdad sería bueno que tengas el respaldo del mercado, estatal, de la Total. comunidad. Así que hay que hacer un gran trabajo de Tal cual. sensibilización en este Por tema, ¿no? supuesto. Lo que Quien me cuida, me quedo con quien me valora, con quien me hace reír. Bueno, qué bien que la estamos pasando, por favor. Qué gran intro que estamos teniendo, qué programón. Que no va a ser la primera vez, ya estás comprometido, lo lamento, para más programas, ¿eh? Así que... Ay, lo mandó al aire a propósito, entonces no puedo decir que no. Claro, obvio, ya estás. Te Sí, sentaste ahí, obvio. listo, sonaste. Obvio, me encanta, me Es encanta. por añadidura. No, que nos va a quedar seguramente, ¿no, Cris? Como nos Y pasa siempre. temas. Temas. seguramente. Sí. Mira, hasta cuando traemos material Sí, Claro. sí, sí. nos pasa Claro, lo Sí, mismo. claro, bueno. claro, sí. Vamos a presentar formalmente acá al señor licenciado Claudio Mestre, Ujú. licenciado en Ciencias Sociales, psicodramatista, terapeuta corporal, mascarero también, porque o sea, tiene una formación en... No porque cobre más caro. No, es sino que utiliza recursos desde de su formación en el Instituto de la Máscara, Claro, digo bien. Claro. Ahí me formé en la carrera de trabajador corporal. Mirá vos. Es una carrera que no está, no con una lástima, lo hablábamos con Elina, que es la directora junto Sí. a Mario Bushbinder y Elina Matoso, que escribimos un libro en Mostramos, homenaje. libro a Elina homenaje. Hace poco salió nuevito, donde ahí yo participo en un capítulo. ¿Lo muestro de vuelta? Vamos a mostrarlos acá en el medio. Ah, bueno, dale. Ahí, mirá. Ahí está. Más arriba. Ahí, Ahí ahí está está. perfecto. Ahí está. Este es el libro. Sí, que es un está homenaje a recién Elina, salido del recién horno. salido. Sí, la verdad. Esto, Tiene primicia. hasta olor a Sí, imprenta. primicia total mundial de Sí. Caminando por el Medio, te digo, nos trajo Claudio. Vamos todavía. Impresionante. Sí, muy lindo, muy lindo. Ahí estamos varios autores, todos como referenciados por Elina, porque todos, también está David Le Breton, que es un antropólogo del cuerpo, muy conocido francés, Sí. profesor, pero después el resto somos todas personas entre el teatro, la corporeidad. Bueno, y ahí con Elina me formé en las técnicas corporales. Ahí va. Y ahí aparece también la máscara Como un técnica, recurso. como un ¿no? recurso más del cuerpo. Claro. Porque tal cual, tu métier, entre otras cosas, además de docente universitario, Sí. terapeuta corporal. Sí. ¿No? Sí. Realmente, ¿no? Mirá qué pata hoy nos sumamos a nuestra valija de herramientas, ¿no, Cris? Cuando escucho eso Sí. de terapeuta corporal, ¿cómo Sí. llega la gente a pedirte un trabajo Ah. corporal? Bueno, Muy A bien. ver. sí, buena. Contanos así. Buena. Sí, a veces pasa que la psicología queda muy enfocada en la conducta, por supuesto, y está bien, en Claro. la mente. Ujú. Ujú. Muchas veces trabaja con las emociones, sí, Sí. claro Siempre, que sí. no, sí, con las Trabaja con la angustia y Exacto. Y a veces hay padecimientos en el cuerpo que se manifiestan. Y la psicología lo toma y lo trabaja,
pero no todos. Entonces hay veces que las personas hacen una terapia, una psicoterapia, y necesitan otras herramientas de abordaje. De hecho, yo formo también psicólogos para que puedan ampliar esta Claro. caja de herramientas, pero específicamente yo los tomo desde otro lugar, que es una vez que la demanda viene de algo corporal, por ejemplo, porque a mí me gusta hacer... Sí, vamos. yo soy como Martín. Vamos a lo Práctico. a lo práctico. Sí. Caída de cabello, dolores de estómago, cierta picazón en el cuerpo, etcétera, etcétera. Ese tipo de manifestaciones que están como en el campo de la psicosomática, pero no tan literal como la psicosomática psicoanalítica, que dice, bueno, te duele la garganta, voy a hacer una exageración, Sí. entonces hay algo que no estás tragando y que O no estás diciendo. No, esa lectura, esa lectura quedó un poquito de modé. Sí. por Dios, Clea. Porque también hay que decir que es más complejo, y como hablábamos hace un rato, la época está más compleja Claro. en estas cosas. Tal Entonces, cual. todo lo que nos atraviesa queda marcas en el cuerpo. Bueno, y ahí es donde aparezco, o Quedan marcas. también con médicos, o sea, personas que han ido al médico, que el médico le dice el estrés. Sí, la etiqueta amplia Y entonces esa. por ahí van a un psicólogo, pero no lo eligen, porque claro, las personas tampoco pueden tener demasiada elección. Entonces eligen un psicólogo o una psicóloga Ujú. y no terminan de meterse con la corporeidad. Tal cual. Y meterse con la Perfecto. corporeidad es hablar de un cuerpo que no solo es el cuerpo orgánico de la medicina, de la Ahí va. anatomía, sino que es un cuerpo atravesado por el deseo, por el poder, por lo social, por los vínculos. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos corporeidad. Qué era. Como que Qué agarramos espectacular. otras cuestiones y Muy esas bien. cuestiones tienen que ver con la imaginación, tienen que ver con la fantasía, tienen que ver con cómo me percibo, Claro. cómo estoy, me veo en el espejo. Claro. ¿Qué veo en el espejo? Tal cual. Me veo a mí. O tengo un trastorno dismórfico, ¿no? Exactamente. Claro. El trastorno dismórfico es una Claro. de tantas cuestiones que trabajamos. Bueno, para la tesis estuve buscando mucho y me aburrió un montón. Claro. Pero hay Las categorías, Sí, ¿no? las categorías. Dios mío. Pero sí, es verdad, se trabaja bastante. Lo que pasa es que a veces no se tiene en cuenta tanta medición. A veces Ujú. hace que no se tenga en cuenta la subjetividad. Claro, lo cualitativo de esto, ¿no? Sí, la claro. subjetividad. La subjetividad. Todas esas capas que mencionaste, Todas que, las capas. que forman parte de la corporeidad, Sí. Claro. no el cuerpo, No. digamos. No. Y ahí podemos pensar, estamos todos en algún mayor o menor medida como disociados de nuestro cuerpo, Sí. ¿no? Sí, las disociaciones vienen a través de la historia. Claro. Es muy interesante también, eso lo doy en la facultad. Yo soy titular de una materia en la Universidad Abierta Interamericana Bien. que se llama Cuerpo y Subjetividad, en la carrera de Psicología. Ajá. Ah, mira. Sí, es el aporte que hace Mestre a la psicología desde el cuerpo. Entonces, Ah. viste, son las clases, son talleres. Nosotros no lo Entonces, tuvimos claro, como no lo materia. tuvieron. No, No. la verdad es algo No. Muy bueno. muy novedoso, muy Sí. de vanguardia lo que él trae y que Mm. ha desarrollado a lo largo de muchos años. Sí, Claro, hace, claro. hace mucho que estoy ahí. Y entonces ahí lo que proponemos es cómo meterse con estas manifestaciones que van más allá de un dolor. Entonces, Claro. a partir de ahí, la escucha del psicólogo a la psicóloga se amplía, se amplifica. Claro. Entonces estoy escuchando, ya la tiene muy ampliada, el psicólogo o la psicóloga tienen una amplitud de escucha, porque están entrenados para eso, por supuesto, pero yo estoy diciendo en la clave corporal. Claro. Y cuando doy en las clases digo, si estudiamos la historia en clave cuerpo, Ajá, a ver. es muy interesante, tendría que estar horas, pero sí entender que esas escisiones que decía Martín existieron desde Tiempo inmemorial. muy, Claro. y tiene que ver con el ser y el tener. Claro. El tener un cuerpo o ser un cuerpo. Claro. Esa es una. Wow, La claro, otra claro. es cuerpo-mente. Claro, ¿Cómo me la definís? famosa cuerpo ¿Cómo me mente. definís ser un cuerpo o tener un cuerpo? Claro, porque cuando vos hablas viste, aparece en algún momento de la humanidad, aparece esta cosa de el hombre genérico, ¿no? Que se escinde de la ecología, del medio ambiente. Sí. Sí,
Entonces empieza a separarse y eso se ve como algo bueno, porque claro, el hombre no es solo un animal más, un vegetal más de la naturaleza, sino que es otra cosa. Entonces ahí Sí. es como empieza toda otra categoría Mm. y ese proceso de subjetivación trae a consecuencia varias cuestiones y una de Ajá. esas es el subestimar lo que está pasando en la naturaleza. Entonces, Mirá vos. proveerse de la naturaleza destrozándola, básicamente. Entonces, Ahí va. bueno, eso y otras claves como el capitalismo y el interesante. consumo. Interesante. Por eso Claro. iba a lo que vos decís de la pregunta, es el tener un cuerpo es como comprarlo, sería como donde aparece el consumo. Claro. Mm. Este es mi cuerpo, está como Claro. afuera, lo compro, lo Sí, conozco. sería como el ser y estar. Como el ser y estar. Claro. Claro, que venían, hubo, no sé si fue Fromm, hubo filósofos que trabajaron Erich también, Fromm, me Erich parece, Fromm, me sí. parece, que también hablaba del ser y el tener desde ese lugar. Bueno, el asunto es, Sí. ¿poseo a mi cuerpo? ¿O qué es mi cuerpo? ¿No? Que es Claro. una pregunta difícil, Gran pregunta. gran pregunta, pregunta. pero Gran bueno, pregunta. es importante para la clínica entender entonces qué pasa con el espejo, qué pasa con algo que vos mencionabas como al pasar hace un rato, A ver. que es el discurso, yo le llamo, hoy le estoy llamando, Ah. que no está en los libros todavía, discurso sonoro corporal, porque no Ajá. es solo el discurso corporal, eso los psicólogos lo saben, cómo soy hablado por el otro, sino cómo resuena esto En el otro. en mi cuerpo. Claro. Ah, en mi cuerpo. Ah, en mi propio cuerpo. Y que no me doy cuenta, quizás. ¿Cómo resuena? Martín, Martín, Tincho. Literal, No literal. es lo mismo. Claro. Martín. Claro. Entonces hay tonos Claro, tal cual. que son Ahí gestos está. y que resuenan en la corporeidad. Es, viste, del transaccional, por ejemplo, que acá Claudio maneja y conoce también el Sí. análisis transaccional en su amplio repertorio teórico-práctico. Decimos, viste, la comunicación tiene dos ámbitos, ¿no? Lo Sí. formal y lo subliminal. Exacto. ¿No? Lo subliminal es el mensaje que me llega, pero no me doy cuenta. Exacto. Claro. ¿No? Que es lo más difícil. En esto Claro. del tono, ¿no? Claro, Por darme ejemplo, cuenta. como decís, yo te puedo decir, Claudio, Mm. y ahí dije Claudio, la palabra Claudio, pero en el sonido, en el tono, estoy transmitiendo calidez, cariño. En cambio, yo digo, Exacto. Claudio. Claro. Ahí estoy ¿Qué hay transmitiendo malestar, enojo, frustración, Bueno, otra cosa, ¿no? imagínate- Que repercute en tu cuerpo. Claro, imagínate, Martín, para la niñez. Ah, para los padres. estaba pensando Tarán. en una ¿Estabas mamá. pensando en eso? Y Estaba sí. pensando en una mamá que le dice al Claro. hijo te quiero con una, Sí. ¿no? Y no Entonces- le dijo te quiero. El famoso ejemplo es así. Ma, ¿vos me querés? Todas las madres quieren a sus hijos. Ah. ¿No? Clásico. Lapidaria. Está lindo, ¿no? Clásico, Lindo. clásico, clásico. Clásico. Claro. Entonces imagínate. ¿Cómo no te voy a querer? Claro, todas las madres quieren a sus hijos, ¿viste? Listo. Sí, o a los 3 hijos los quiero por igual. Claro. Eso también es un clásico, Claro. ¿no? Clásico. Y es claro. súper mentira. Pero- porque- Por supuesto, pero el tema- porque las relaciones son subjetivas. Totalmente. El impacto en el cuerpo infantil de esto, ¿no? La sonoridad, como es la... Bueno, acá aprovecho. Tu Yo tu glosario. Yo parezco, ¿cómo es que los chivos que dicen los chivos? Sí, el chivo. No, el por libro, el libro que se llama Entre escenas y secretos, que tiene tu introducción conceptual. Perdón, ¿dónde lo podemos conseguir este En libro? Vagantes Fabulae. Ujú. Así se Repetilo, llama, por favor, Claudio. @ vagantes, con B corta, vagantes de vagar, Ujú. Fabulae. Muy bien. Ah. larga. Y si no... ellos Bien. lo consiguen Sí. ahí porque ellos son los editores. Perfecto. Ese es la parte práctica que manifiesto ahí, te digo porque dijiste de la niñez, es un trabajo que hice con niños en un barrio, en el barrio 20, Ujú. comenzó ahí en Lugano y después siguió en Lanús, Ujú. que se llamaba El Club de los Secretos. Ah, Y eso qué es un lindo. nombre que le pusieron Qué los lindo. niños. Los niños, Qué lindo. ellos Qué lo pusieron, lindo. no fue mío, Ajá. sino fueron ellos. Y yo a partir de la escucha y del trabajo escénico con máscaras y con objetos y soga muchas veces, lo que hacía era tratar de escuchar ciertos secretos Ujú. Claro. que ellos tenían y que no Secreto, contaban Claro. ni en la Wow. escuela ni en el hogar. Claro. Entonces, Claro.
esto se convirtió en un club. Ellos le dijeron club y a mí me parece bien. Me imagino que el nombre, ¿no? amarían Sí. ir. Y claro. Claro, es el club. Sí, y Es la libertad. Unifica, los une, Sí, los une, pertenencia. entre pares, pertenencia. Yo ahí, siempre lo digo, yo ahí soy el profe. Ujú. Yo soy profe. Me tiro al piso. Entonces salgo de la cosa más terapéutica, seria, de Niveles. la maestra. Claro. Salimos de la maestra. Claro. Hay unas escenas de crítica a la autoridad de la maestra Claro. que son Que espectaculares. son de rechupete. Es una crítica a las instituciones, ese Sí. trabajo, ¿no? Porque las instituciones imagino. marcan los cuerpos, formatean los cuerpos, digo yo, Totalmente. en el libro. Y bueno, ahora en octubre lo presento en España, porque voy al Congreso de Tarragona. Bien, bien. Te agarramos justo, ¿viste, Sí, Cris? sí. Si no, se nos va para España. Y... Sí. Chao, Bueno, ¿no querés que te acompañemos? Pues hombre, yo ya puedo ir. Vamos. Vale, Vamos. yo ya tengo el vocabulario. Primero Oporto, Ah. Portugal. Bueno. Y ahí presento el libro y algún tallercito. Qué lindo, y después Porto. a Tarragona. Mirá. No conozco Porto, conozco Dicen- Lisboa. Dicen que está muy lindo pero Portugal. sí, me han dicho. Además de los de Europa, es el país más barato. Sí, también dicen eso. Sí, También. Ajá, sí, mira, sí, sí, un sí, tip sí. te pasamos. Hablando de Sí. mascarero, Sí. Así que vamos a... Es Bueno, menos carero, Portugal. menos carero. tengo un par de máscaras de Lisboa que compré en Lisboa, que también Ajá. es, bueno, pero es para otro programa, porque Sí. es muy largo todo el dejémoslo, tema máscara. dejémoslo. Sí. Seguí con lo tuyo y esto lo Sí, dejamos sí, para sí. otro Sí, programa. obvio, obvio. Total, te vas en octubre. ¿Hasta Sí. octubre? Hasta octubre Hay tiempo. Lo cachamos, no sé Sí. cómo, pero lo vamos a cachar, lo vamos a Sí, traer. me encanta, me encanta. Bueno, Bueno. por eso, entonces ese era el tema de qué pasa con el secreto en la niñez, en la infancia, y Y cómo el- aparecen a partir de cierto dolor o cierta El angustia. dolor, claro. Y aparece una escena. Entonces, eso decía yo con esto de lo sonoro, pero también en lo sonoro hay una escena. Porque vos decís, Sí. viste, vos haces el gesto, y haces el gesto. Claro, hablábamos cuando, de una madre. cuando dijiste tincho, Claro. el gesto es distinto. Es distinto. El Entonces gesto. hay un gesto Claro. que también es una escena, entonces también lo podés espacializar Ujú. en un escenario, Claro. que es claro. toda la parte psicodrama, que yo más adhiero Claro. al esquizodrama, porque estoy más... con Más el escindido. esquizoanálisis, sí, estoy más Claro. trabajando desde ese lugar. No es que estoy en eso específicamente, pero sí mi trabajo La línea se abre de por ahí. trabajo es el Sí, esquizoanálisis. esquizoanálisis. Una breve definición de esquizoanálisis. Es entender una práctica, una praxis con un inconsciente colectivo y un inconsciente como máquina de producción de sentidos. Máquina. No como- de Entra producción- Jung ahí también. Máquina, Algo es máquina productora de sentidos. Sí, de lo maquínico, no de Ujú. máquina de No. mecánica, sino de lo maquínico como Ujú. una producción. El Ahí está. inconsciente produce sentidos. Y a partir Bien. de esa apertura en sentidos, es una apertura a la multiplicidad, no a la unicidad. Ujú. Entonces, el trabajar desde este lugar es trabajar con la multiplicidad, para no hacerlo complejo. Después Claro. hay un montón de cosas más, pero tiene que ver con esto. Entonces, el hacer de nuestra intervención, de mi intervención, es un hacer desde la multiplicidad, donde vos captás, Ujú. va más allá de los sentidos, sino que captás intensidades que a Ajá. veces no están tan claras, que a veces son No. confusas. Pero esas cuestiones confusas también forman parte de un hacer y un producir. Entonces la Bien. clínica corporal está desde ese lugar. Bien. Claudio, Sí. el trabajo tuyo es individual, Individual. porque también en lo pensaba general. en familias. Sí. Bueno, es individual, ¿No? pero Sí. con esto, justo, que de lo esquizo, bueno, puede pasar que yo te diga, podemos tener una sesión con tus hijas, Claro. con tus hijos, y ver qué Ujú. máquina se produce, porque es interesante esto que decís de la Claro, familia porque como máquina. hay una máquina que se produce cuando estoy sola y hay una máquina que se supuesto, produce claro. cuando estoy con otros. Claro. O, ¿No? ¿no? Puede ser eso, en la clínica individual es individual, pero nunca es individual, porque están las máscaras, Las máscaras. Que que representan. son personajes que están ahí guardaditos. Entonces yo Claro. en algún momento puedo hacer una escena y puedo pedirte que traigas con las máscaras a diferentes Qué lindo, personajes. claro. Entonces si vos elegiste Sí, esta sí. máscara, suponte, yo la elijo porque tiene Sí. algo que ver con algo que yo le vi de alguna característica. Exacto, Sí. que yo estoy proyectando. Estoy ahí. proyectando ahí, ponele. Bueno, Me hace acordar a
Claro. tal cosa, ¿no? ¿Lo elige el paciente? El paciente. Claro. Entonces, todo lo que va a decir sobre eso es lo que importa. Ya Claro. no solo el objeto. Claro. Y el objeto lo podés usar o no, lo podés tener sobre un almohadón. Claro. Porque no importa, lo que estoy trayendo son sentidos. Y todo esto que decíamos recién, sonoridades. ¿Cómo suena? ¿Cómo resuena? ¿Cómo te dice o te decía tu padre, ponele, ¿no? Recordando escenas. Claro. ¿Cómo decía tu padre? Y te decía de una forma y sonaba de una forma. Y eso hacía sentido en mí. Tal Y cual. ya a partir de ahí puedes trabajar un montón de cosas. Ya lo creo. Desde Porque el estás cuerpo, facilitando, ¿no? al paciente que se reconecte con esto, que seguramente reprimió Sí. o manejó con un síntoma Sí. en el cuerpo, Sí. ¿no? O alguna otra cuestión. Claro, y ese síntoma, o padecimiento ponele, emocional. ya que decís síntoma o padecimiento emocional, Sí. eso que se manifiesta o se manifestó en la Sí. infancia, ¿cómo era escuchado por los padres? Claro. ¿Y cómo Chao. volvía a Ujú. vos? Si era escuchado. Sí, era escuchado. Claro. Y en general, cuando es un padecimiento corporal es porque no están siendo escuchados desde la palabra. Entonces aparece otro sentido Ujú. que no es la palabra. Una vez una persona me cuenta que la mamá era de hablar muy poco, Sí. ¿no? Pero ella recuerda de la madre cuando le pasaba la untura blanca cuando ella estaba con angina. Ajá. Claro. Ese el toque. tocar el cuerpo era como si uno le pregunta ¿cuál una manifestación de amor tu mamá? Me pasaba la untura blanca. Ahí está. Sin Claro. hablar, Sin hablar. sin hablar. Pero era un gesto de cuidado. Total. digamos, ¿no? Que, Bueno, ahí tenés una escena muy interesante para volver, ¿no? Hay que ver qué padecimiento puede tener o lo que sea. sí. Esa escena, voy a decir algo que lo puedo desarrollar otro día, Sí, sí, sí. pero, porque es muy largo. Pero es un ritornelo, Ritornelo. que si bien no suena, vos decís, no hay palabra, pero seguro que Ujú. hay una sonoridad, porque el ritornelo viene de la música. Mm. Hay una sonoridad Y miradas. en el frotar y miradas. Y miradas. Porque ella recuerda la Sí. mirada de la mamá Y bueno, mientras le pasaba la entonces untura ponele blanca. en cualquier Claro. momento de padecimiento el volver a esa escena, que Ujú. por ahí estaba ahí y no la visito, Sí. me da cierta seguridad, Claro. Me ayuda. me ayuda, Claro. me acompaña. Ahí va. Bueno, eso también se recupera en la Qué clínica bueno. corporal. Como un anclaje, ¿no? Digo, pues Claro. lo dijiste genial con el tema del frote ahí, El Sí. frota, en el frota. pecho. Uf, Y che, otra cosa, sí, hablando de infancia, ya que estamos Sí. en el cuerpo, no Sí. escuchado, no atendido, pero que queda grabado, ¿no? Siempre. Decías, bueno, el famoso tema de los chirlos, ¿no? Uf. Te doy un chirlo. Claro, el como cuerpo usado para habilitado- corregir. Totalmente, corregir, Foucault. Claro. El cuerpo corrector. Y cómo estaba habilitado en una época. Claro. Era un chirlo, ¿no? Que lo ves en películas de los años 50. Sí, sí, sí. Y hoy es como... ¿Viste? No. ¿Qué es esto? Gente que bueno, Oye, es justamente, antes, en la infancia, de unas décadas antes, en los colegios se habilitaba a rodizar a los niños. Sí, o el puntero en la mano. sobre semillas de maíz. Sí, Sí, no sé sobre qué todo en era. los colegios religiosos. Claro, no, ahí, wow. Sí, sí, muy fuerte. Bueno, esas Eso ha escenas cambiado imagi- muchísimo, ¿no? Cambió muchísimo. Sí. Ojo. No sabemos si Sí, para bien. ahí está. Porque eso es otra cosa interesante que Claro. pasa. Uno podría decir, bueno, en otra época las cosas eran así, que el Ujú. patriarcado, por supuesto, estaba mucho más presente, todo, pero también hoy hay cuestiones sutiles y a Ujú. veces es lo más difícil. Es como Claro. cuando uno trata de explicar la psicopatía Mm. y trata de decir, el psicópata no es malo de por sí. No lo ves como feo. Digo, no traje una máscara. Traté de no traer máscaras tan así. Esa, Pero ponele alguna... no, Mirá no es, esta. no es o un... la negra. o la negra. No es un monstruo. No, claro. Mirá esto. Al contrario. Esta la traemos para Puede Halloween. ser con sonrisa. Claro. Sí, ahí tiene Bueno, como una Con sonrisa por lo seductor. Por lo que seductor, tal cual. Claro. seductor. Claro. Lo hago por tu bien. Claro, Sí, claro. por Claro. cosas, ¿no? O lo hago por la familia. Lo hago por la familia. Es una frase también que sale Claro. mucho. Sentencias ustedes. así. Sentencias así. Dios. Entonces eso también hace marca. Y justamente hasta puede ser peor.
Es como cuando decimos la verdad, violencia es verdad. oral, ¿viste? O la violencia no física, y decís, Sí. no, bueno, no física, sí, coño, pero estás diciendo cosas La que psicológica. me cala el cuerpo. Claro. Yo digo como que me atraviesa y me arrasa. Es como que el cuerpo queda arrasado, ¿no? Ujú. Tierra arrasada, ¿no? Como el libro. Entonces queda tu cuerpo casi desdibujado, casi borrado Claro. en ciertos aspectos. Entonces, ¿dónde está mi cuerpo? Es la pregunta. Tal ¿Dónde cual. quedó? Eso para los casos en la infancia, al menos de mayor negligencia, ¿no? Claro. Hoy por hoy. Después en la juventud, en la adultez, bueno, justamente vínculos psicopáticos, maltratos psicológicos, Sí, sí. subliminales, pero Sí, sí. maltrato al fin, ¿no? Y muy O sea, sostenido, Martín, hoy, yo no sé, creo que las primeras veces que hablábamos hace 25 años, sí. por ahí las cosas eran distintas. Ujú. Me parece que hoy se hizo como un culto de la psicopatía, ¿no? Que no se le dice así, se le puede decir ganador, se le puede decir triunfante, se le puede... Claro, no es eso. atente, claro. Claro. Entonces, es más difícil porque los adolescentes admiran. Claro, De ahí, Sí. claro. de ahí Los mucho de- modelos, los claro, modelos. Claro. se toman. De ahí mucho de Son- lo que, viste que se habló muchísimo de esta película adolescente. Sí. Sí, Increíble cómo se viralizó Sí. por algo. Por algo fue. El tema es muy fuerte porque tampoco Mm. es que digas es una película de Oscar, sino que me parece que tiene que ver con los temas. Hay muy buenas actuaciones, pero tiene que ver con el tema que toca. claro, sí, El sí, sí. bullying, ¿no? Tal Toda cual. esta cuestión, ¿no? A tan corta edad ya está viviendo cosas muy complejas, Muy ¿no? complejas. Eh, ¿Y cómo las tramitas? Ahí vamos. ¿Y cómo las tramita, en este sentido, Claudio, cosas complejas a partir de tu encuadre Sí. terapéutico? ¿Cómo se va manejando la gestión Y esto, no? vamos viendo. Poco a poco. Claro. Poco a poco, Poco a poco. y también tengo, va haciendo camino. tengo muchos límites, por supuesto. Claro. Hay cosas que yo no las trabajo Claro. directamente, no, entonces Se excede, claro, Sí, como, sí, como sí, nosotros, por ¿viste, Cris? supuesto, claro. Y de hecho, el trabajo hoy, porque bueno, el tema era y quería contarlo también, porque además está bueno que se sepa, porque por ahí no está difundido Ujú. este No, tipo de claro. intervenciones. Claro. Pero no es que tengo un montón de personas, no. Yo es más bien en la semana algunas personas. Ujú. En general, las intervenciones son en forma presencial, tiene que haber presencial, Y sí. por lo menos un poco al principio. Claro. Claro. Y después puede haber por vía Online. online, porque bueno, la persona no está, qué sé yo, ahora estoy, por ejemplo, atendiendo a alguien que está en otro país Ujú. y también otro más en otro país. Entonces, cuando están en otros países, bueno, no queda otra. Pero si hay Sí, algún exacto. contacto, bueno, mejor. Entonces después Desde se puede luego. seguir, porque se sigue en clave cuerpo. y Claro, el también- lenguaje del cuerpo el lenguaje, constante, claro, ¿no? todo el Que- tiempo está el eje puesto ahí. Qué Claro. grande, claro. Y entonces puedo hacer también, bueno, acomodate en un lugar de la casa donde puedas estar acostada o acostado o lo que fuere, Ahí ¿no? va. Cerrar los ojos o escuchar un sonido. Yo trabajo también con sonido, con instrumentos, entonces Ujú. ese rebote sonoro también significa cosas. Bueno, Me- algo de tal las cual. intervenciones va por ahí. Muy bien, me hace mucho sentido porque el sonido con los instrumentos que vos usás justamente impacta en el cuerpo y ahí uno genera, creo que mayor conciencia, ¿no? A lo que vamos, Sí. ¿no es cierto? Como reconectar, Sí. Sí, el yo cableado, pensaba ¿no? como El el, cableado. el encuentro con uno mismo, El ¿no? encuentro con uno mismo. Sí, sí. Sí. Qué interesante, Mm. qué interesante. ¿Y qué es suerte de, malestar predominante notás? A ver, El que más estoy notando es digestivo, Ah, o sea, estomacal. sí, el famoso SIBO. mucho y el lo SIBO. estoma- El 27 tenemos una gastroenteróloga acá Mirá, que va a hablar justo. de todo eso. sí. Sí, estoy con una persona con eso ahora. Ah, mira. Sí. Ese es mucho. Después también caída de cabello también. Mira. Mirá. Sí, caída. Sí, pero ¿no querés hacer una intervención acá en vivo en directo? No, Gonzalo, no podemos. Listo. No, Gonza. Puedo dar fe de peladas, pero sería Claro. como algo más. ¿Cómo?
Yo con la del estómago me anoto. Ahí está, claro. tenemos uno y uno. Yo mirá. también, yo me anoto con la de la panza. Y el pelo ya no porque no me queda nada. Claro, pero- ya no te queda. Pero a mí por lo menos me queda esperanza, algo, ¿viste? Algo. Quiero ilusionarme. Te puedes pintar de negro, ahora hay una... Sí, Sí, hay un mirá. aerosol. Claro, Ahí está. che, ¿qué terapia? Es muy larga la terapia. Claro. Agarro, ¿a cuánto está el aerosol? Listo, listo, vamos. con Bueno. El sintético es buenísimo. Hay terapias hoy que están de moda que son como eso, ¿no? Sí, lo que Ponete un coso y listo. Sí. ¿Qué? ¿Cómo se No podría sé, vivir ¿qué te una, gustaría? No sé. claro, eso Juguemos está- algo. a jugar algo? ¿Cómo se instrumentaría Claro, ahí está. una sesión, Claro. una intervención, ponele, camino a una transformación que se puede, si todo va bien, ver en un proceso, ¿no? Sí, Donde sí. vos trabajás. Bueno, los talleres son de 2 horas, Claro, 2 horitas, tranqui. así que... Hacete despacio. Pero sí, claro. lo que puedo decir es que primero, si ustedes se conectan ahora con una emoción, Sí. estamos igual en un programa. Sí, sí. No vamos Pero- a estar pero podemos profundamente- hacerlo, Podemos podemos hacerlo. hacerlo. ¿Qué emoción sería? Tristeza. Tristeza. Bueno, entonces yo te digo Sí. que elijas de estas máscaras que son Esa. pocas. Ahí está, Ahí ya, va. ya lo dijo. Tarán. ¿Esto es conexión con la tristeza? Sí. Bien, bueno. Ahí va. Entonces vos te colocás la máscara, no sé si, y te mirás a un espejo Allá me estoy viendo. en el, Claro, en el monitor. Ah. Ahí está. Te mirás en un espejo y ahí conectás con esa emoción. Y no me da con la tristeza. Ahí va. No, ¿lo teníamos preparado? No, lo Por absoluto, favor, pero para porque nada. si no van a decir, que conste en acta. ¿qué es lo que ves? No me da con la tristeza. Por eso, ¿y qué emoción te aparece ahora? Alguien rígido y duro. Y duro. Ok. ¿Y en qué estado emocional está esa persona rígida y dura? Retando a los demás. Ujú, bien. Bueno, ahí ya salió un montón de cosas, ¿ves? Chao, Lo. Ya tenés un tema ahí. Hay 2 A horas. veces pasa eso. 2 horas. Hay una conexión, sí. Qué interesante. O sea, hubo una... Pero en serio, apenas viste Lo uno sé, se lo sé, pone, lo sé, sí. uno- Excelente, impresionante, insisto, nada de esto. Nada. Advertencia, esto no fue arreglado, Total. por Dios. No, No fue arreglado. La No, verdad que para no. nada. Dijimos, aparte nos vimos ahora. No, yo lo conozco a Entrando- Claudio hace Sí, sí. 50 minutos. Claro, esto es un fenómeno ya, ¿no? Sí, Me porque parece esto- sentir algo y después me cambia esto, ¿no? Sí. Claro, porque hay una conexión que vos por ahí estás más acostumbrada a hacer. Imagínate que hay personas que les pregunto qué sentís y estoy media hora hasta que llegan Tal a cual. conectar con el sentir. Claro, Pero bueno, Es verdad. vos conectaste con el sentir, sí. le pusiste un nombre y después elegís una máscara que vaya a saber por qué. Ujú, Elegiste esos colores, ese gesto ujú. cristalizado, como dice Elina Matoso. La máscara es un Igualmente, gesto cristalizado. desde acá tengo una vista Sí, claro. de la máscara que está mirando para allá. Sí. No la había visto mirando para acá. Bueno, son 3 cosas. Primero, la vista a la distancia. Sí, Después, la colocación Sí. de la máscara. Claro, en Sí. mí. Entonces, La cuando máscara en vos, mí. claro, cuando vos te colocás una máscara, vos tenés un efecto enmascarante. ¿Por qué? Porque te enmascara, pero es Sí. desenmascarante. claro. ¿Por qué? Porque aparece otra cuestión. Cuando vos te mirás Claro. al espejo, yo dije el espejo era Sí, lo sí, mismo, sí. Claro, porque era es lo un mismo. espejo. Entonces Ahí está la aparece clave. otro sentido que es la Porque clave. desenmascaró Exacto. y mostró Un personaje. una personaje Porque- o una porque emoción fíjate- más de fondo. Sí, y fíjate que después hizo hasta el gesto. Sí. porque se metió en Sí, personaje. por Dios, a full. Porque es bastante plástica, por lo que Sí. veo. Entonces, aparece un personaje Sí. rígido, duro, que, Sí. que hace. Entonces, bueno, el análisis, pero no vamos a hacer un análisis de No, psicoterapeuta. no de ella, sino No, de ella. El análisis sería la tristeza y la rigidez de ese personaje. ¿Cómo Ujú. conjugan? ¿Qué es lo que desenmascaraste Claro. y qué enmascaraste? Por favor. La verdad, muy bien. Muy bien. Muchísimas muy gracias. bien. Conexión Muchas tenemos. Muy gracias, bien. muchas ¿Cómo, gracias. cómo desbloqueaste en un toque Sí, algo, no? porque eso es un Estos clásico. son, no sé, 4 terapias. Quiero decir,
4 sesiones, ponele, por decirlo de A alguna veces manera, pasa- como, Sí. insisto, ¿no? Este método, evidentemente, facilita Facilita. como Sí, recurso. la verdad que sí. Esa es la idea. Potencia el espacio y el trabajo Esa terapéutico, es ¿no? la idea, esa es la idea. No es que sea mágico. No, no, no. Sí es verdad que tiene algo medio brujo, que yo me digo a mí mismo brujo, en el sentido, Sí. en el sentido conceptual de la brujería. ¿Por qué? Porque es rápido en realidad. Claro. O sea, claro. tiene un efecto Sí. de un encuentro con una parte, con una emoción, con una tramitación de esa emoción, que es bastante veloz en ese sentido. Sí. Entonces eso aparece como magia, ¿viste? Parece que... Parece que, pero en realidad esto, gente, les digo, por ahí es para otro programa más, pero... Sí, porque Porque nos muy- quedan 3 minutos. Ah, bueno, Pues sí, se sí. terminó. esto, lo que les digo es que Sí. esto existe antes de la medicina. Es Ya. decir, Excelente. son claro. cuestiones, porque estoy hablando de máscaras que son ancestrales. Claudio, te Literal. convocamos, Sí, por literal, favor. Sí, literal. sí, sí, lo que quieran. Claudio, quedamos realmente... Y al público lo que quieran preguntarle, lo que necesiten, Sí. nos escriben, nos hacen preguntas para que cuando Claudio venga se las hagamos. Sí, Muy interesante. tenemos muy el interesante, WhatsApp. Claudio. Gracias. Tenemos el WhatsApp, Tenemos- 11 26 sí. 42 20 20. 42. Perfecto. Y pasamos, bueno, mi estimado, la gente va a decir, ¿y Claudio, cómo lo conecto? Claro. Bueno, su Instagram, Ah, arroba Claudio Mestre 2002. Sí. ¿No? No, Clau Mestre. Clau Mestre, perdón, arroba Clau Mestre 2002. Sí, El si mandan Instagram. un mensaje al Instagram, contesto, claro. Perfecto. ¿Tenés otro medio, además, otra No, red no, social? No, con eso Por ahí, ya estoy. por ahí ya estás. Es un Bien. montón. Entonces, arroba Claumestre 2002. 2002. Perfecto. Ahí estamos, ¿eh? Claudio, bueno, muy agradecidos por tu generosidad de Gracias. venirte y compartir con nosotros y nuestro público tu sabiduría, tu arte, ¿no? Sí, porque es un arte. Es Gracias, un arte, sí, es un sí. oficio Sí, desarrollado a lo largo de los años. Perdón, ¿cómo conseguiste estas máscaras? Las hice yo. ¿Cómo se consigue? Ah, No, ¿con se- papel maché, todo? ¡Wow! Sí, Porque- tiene un proceso largo con arcilla. Después de la arcilla se amasa, Ah. después se le va poniendo. claro. De hecho, vos tenés talleres para Sí, armar sí, talleres sí, de sí. máscaras. Sí, sí. Ah, Sí, mirá, sí, sí. qué No, no, esto ¿Dónde es- tenés esos talleres? No, eso es nómada. Es en Ah, lugares, Que aparece. con donde te inviten. Es ambulante. es ambulante. Ah, muy bien. ¿Viste que están los Sí. food truck? Bueno, Sí, 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 tenés sí. los máscaras track. Claro, exacto. Sí, 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 es cuando me convocan y depende de qué estuvimos haciendo con Gastón, Sofía, en Ituzaingó, La Máscara que Escribe, que fue una serie de talleres de un mes, Ahí va, donde claro. las personas construían la máscara conmigo y después con él escribían Qué interesante. poesía o lo que sea. Ese ¿Viste? se No. va a repetir, ese se va a Tal repetir vez porque está bueno. a los que se atreven a escribir Sí. teniendo una máscara Sí, que eso. no se atreverían sin la máscara. Algo de eso hay. ¿no? Sí, sí, sí. Algo de eso hay. Qué Es bueno. una conexión con una parte tuya que por Qué ahí no la- bueno. Excelente, Sí. excelente. Qué bueno. Bueno, por Claudio, eso, no tengo un lugar, estoy más Es cómodo, me siento más ambulante. cómodo Claro. convocando y por ahí vamos a un teatro y ahí hacemos Exacto. cosas. Estamos también pergeñando una obra que es otra cosa, pero que tiene máscaras incluidas. Bueno, estoy en eso. Me siento más cómodo así. Excelente, excelente, Bárbaro. maravilloso.